La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Comunicación, presenta A Debatir. Iniciamos. Buenas tardes a todos y bienvenidos sean a la mesa redonda del día de hoy. Tendremos una plática acerca de la democracia en tanto toma de decisiones colectivas. ¿Que por qué resulta importante? Uno de los problemas centrales dentro de la filosofía política, así como de la epistemología social, comprende el análisis del valor de la democracia en tanto toma de decisiones colectivas de corte político frente a otras formas o procedimientos de decisiones colectivas. Dicho valor puede, asimismo, entenderse desde un marco ético o epistemológico. ¿Es esta la mejor forma de gobierno o debería, sobre los objetos del desarrollo social y ético, optarse por otras formas de gobierno? Frente a las diversas problemáticas políticos sociales, ¿debería valer por igual el voto de todos los miembros de una sociedad, independientemente de su formación? ¿Cómo afectan las creencias y decisiones individuales al colectivo? Estas serán algunas preguntas que se abordarán en nuestra discusión. Acompáñenos. Bueno, el día de hoy nos acompañan dos alumnos de la carrera de Filosofía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus intereses, algunos afines a los míos, versan sobre la lógica, la epistemología, la educación y la política, así como en el caso de mi compañero Diego, sobre el existencialismo, entre otros campos. Por eso consideramos esta charla será fructífera. Sus nombres, Eduardo Flores, por una parte, y por otra, Diego Vázquez. Para comenzar el tema de hoy, hablando sobre estos procesos de toma de decisiones colectivas, me gustaría hacer énfasis en un punto que yo noté interesante cuando estaba analizando este tipo de cuestiones, y es que al ver a nivel mundial aquellos países que son más fuertemente democráticos, entre los cuales se evalúa el proceso electoral de cada país, las libertades civiles, el funcionamiento del gobierno, la participación política y la cultura política, nos encontramos con que Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Irlanda, Canadá, Australia, Finlandia y Suiza son de los países más democráticos que se pueden encontrar a nivel mundial, ¿no? Casi todos en su mayoría son países nórdicos. Y, y vemos que estos tipos de gobierno resultan ser los más fructíferos también a nivel mundial. Comenzando preguntando esto a mi compañero Diego Vázquez, me gustaría que tratara de responder por qué es que si se llega a considerar bajo ciertas estructuras de la epistemología social a la democracia como una forma de gobierno inferior a otras formas de gobierno, ¿a qué se debe este gobierno fructífero que tienen estos países? Hola, muy buenas tardes tengan todos el día de hoy. Espero que estén bien. Y bueno, considero que la democracia, es que aquí podemos entrar en un problema de los sistemas a partir de las elecciones que tomen los individuos. Pero considero que la democracia es un punto de partida bueno para el ciudadano, el cual pues toma derecho a poder representar su país. Ahora, veo que aquí podemos entrar en un conflicto por el hecho de que estos sistemas chocan, por lo mismo de que los países que están apenas en desarrollo, pues no cumplen con ciertas expectativas para poder tener un criterio o un juicio para poder tener un representante estable. Y es por eso que aquí en un país subdesarrollado como México, porque pues, seamos sinceros, no está desarrollado, no es de primer mundo, hay dificultades para poder escoger o elegir pues un presidente. Ahora en esos países que menciona mi compañero Eduardo,
como los nórdicos, ahí está como que bien cimentado aquello llamado democrático por el hecho de que se lleva una buena educación. Cuando al individuo se le da una buena educación, por lo tanto, va a poder tomar buenas decisiones para poder mejorar su estado social. Mientras que aquí en México, pues, mientras que no tenga ese mejoramiento educativo, ese mejoramiento hacia tomar buenas decisiones, pues la democracia no va a ser buena, no va a dar frutos. Y bueno, hay otros sistemas educativos, bueno, otros sistemas como por ejemplo la epistocracia, que la considero que no es muy buena, pero ahorita vamos a hablar sobre eso. Eso es ahorita por el momento todo. Lalo, ¿estás ahí? Te escuchamos, te planteo la misma pregunta. ¿Por qué por qué consideras que dadas ciertas estructuras o ciertas teorías dentro de la epistemología social se considera la democracia como una forma inferior frente a otras formas de toma de decisiones colectivas? Eh, ¿Por qué, dado que se considera inferior a la democracia, es que países tan fructíferos como los que acabamos de mencionar, mayoritariamente países nórdicos, resultan, pues sí, tan fructíferos teniendo estados enteramente democráticos? Pues primero, yo diría que hay que tener como una, tratar de establecer qué es la democracia, y también podemos ver que hay diferentes tipos de democracia, y pues las dos grandes serían la directa y la indirecta. Igual creo que se utiliza en la mayoría de esos países nórdicos sería una democracia diferente a la que se puede aplicar a la de los países que no tienen una democracia, como diríamos, no muy buena. Y pues influirían varios aspectos en la percepción o en la definición y cómo se lleva a cabo la democracia. Y pues uno de los que creo más importantes sería el cultural, como en donde como pues sí, el determinado pedazo geográfico puede determinar cómo se puede llevar a cabo la democracia. Por ejemplo, aquí en México, pues obvio que con la conquista española y con su introducción de los virreyes y de todo eso, pues se quedó muy marcado, y obvio que la democracia tintó como muy, pues sí, todavía como, por eso todavía hablamos de municipios y de todo eso, mientras que en otros estados, como en Estados Unidos, se habla de condados y de todo eso. Yo diría que influye mucho el factor geográfico y más que nada la cultura que se hereda. Sería todo. Muy bien, muchas gracias, Lalo. Exacto, podemos hablar de distintos tipos de democracia. En particular, me gustaría hacer un énfasis entre una democracia participativa donde, digamos, hay mayor permisión de referéndum o de consejos vecinales o comunales. ¿Cuándo podría ser adecuado utilizar este tipo de, digamos, mecanismos? Diego. Considero que debe ser importante hasta una cierta edad, pero considero que la edad que tiene para aquí en México es muy mala. Considero que la edad de 18 años todavía el individuo no tiene como que ese pensamiento crítico hacia el escoger o el poder decidir las acciones que pueden darle un giro al país, sino que más bien se la toman todavía a juego. Considero que la edad que podría ser buena sería hasta los 21 años, igual como, por ejemplo, lo que menciona Eduardo Flores, hasta en Estados Unidos es lo que pasa. Los individuos votan hasta los 21 años. ¿Por qué? Porque considero que esa edad
ya es un poco más reflexiva para los ciudadanos, donde ya no es un juego esto de que pues una persona pues vaya a representar por 6 años un país, porque imagínense que una persona se haya puesto o la hayan escogido por 6 años en un mal tiempo, como por ejemplo los 18 años, hayas votado por esa persona, lo considero como que malo por el hecho de que no, por lo mismo de que no hay un pensamiento crítico en la persona, no hay un pensamiento reflexivo. Muchas gracias, Diego. A mí se me viene a la mente, pues pensar que, digamos, la madurez, por así decirlo, para tomar decisiones en un marco político puede ser disociable aunque quizás sí tenga una injerencia bastante fuerte de la edad. Ahora, considero que hay otros factores que podrían ser importantes para tomar en cuenta esto. Recuerdo, quizá ustedes estén familiarizados con esto, que John Stuart Mill, un filósofo, hablaba sobre un tipo de democracia para los educados que más bien parecía responder a una imagen de epistocracia, ¿no? Sí, John Stuart Mill planteaba esta democracia de los educados que respondía a una imagen epistócrata, en donde, si bien podría considerarse esta imagen democrática en la cual todos tuviesen derecho al voto, no todos los votos valiesen por igual, y dependiendo de la educación que uno tuviera, pues su voto valdría más, ¿no? Y esto tendría que pasar, evidentemente por ciertos controles. ¿Qué opinan al respecto, Lalo? Bueno, en esta epistocracia, donde las personas que se verían aptas para escoger a los representantes o a los gobernantes, de entrada, bueno, primero quisiera retomar lo que había dicho mi compañero Diego sobre la democracia participativa y pues bueno, el referéndum donde el pueblo elige por si sí o por si no sobre una propuesta es una de las cosas que tendría, pero bueno, a mí lo que me llama más la atención es la iniciativa popular de la democracia participativa, que es el mecanismo por lo cual los ciudadanos sancionan o anulan una ley, como por ejemplo si nosotros aquí en México pensar una ley como lo que ahorita está en boga sobre la si por iniciativa popular como serían estos movimientos y viceversa, y bueno, sí, movimientos, pues se podrá esa ley sin a la Cámara de Senados y luego a la Cámara de un poco, también tendría sus buenas y sus bajas. Una de sus bajas creería que pues también podrían proponer leyes como la legalización de ciertas drogas y así. Y ya teniendo en cuenta lo que me dijiste sobre la epistocracia, pues en un cierto sentido, pues yo diría que no todos estamos capacitados como para elegir a los representantes, a los gobernantes, y que mejora a aquellas personas que están especializadas en eso. Pero es como me suena muy utópico esto de la epistocracia, como que dejamos en cuenta que los que van a decidir son unas personas moralmente honestas o son un modelo a seguir, cuando en realidad las personas pues podemos tener en cuenta a los que nos van a representar, que son esos intelectuales, y sin embargo pueden estar corrompidos. Pero si existiera aquellos intelectuales honestos, diría que la epistocracia sí daría muchos buenos frutos a las democracias y pues incluso a la mejora de las democracias. Vale, muy interesante tu punto, Lalo. Creo que señalas bastantes cosas interesantes. Con respecto a este problema, si se le puede llamar ético, que presenta sobre la corrupción de, digamos, el epistócrata,
Se me ocurre pensar en cuestionarme qué otro tipo de problemática ética podría presentar un gobierno epistócrata. Ojo con lo que se menciona y lo que mencionó Eduardo Flores. La epistocracia tiene que ser por aquellas personas que sepan por el voto, sepan pues por quién van a votar, un criterio razonable de por qué van a votar por esa persona, los factores de esta persona pues tiene buenos fundamentos para que nos pueda gobernar. Lo que mencionó Eduardo sobre pues, los más intelectuales para votar sería más la aristocracia. Es aquí quizás donde pues está la diferencia, pero algo que no estoy de acuerdo con la epistocracia es que es eso. Se supone que como ciudadanos libres de una sociedad democrática, valga el punto, todo individuo hasta una cierta edad pues pueda votar, y es aquí donde pues entra la problemática, como por ejemplo cuando las mujeres no podían votar, o vámonos hasta el tiempo de Grecia, cuando las mujeres no podían votar y cuando los esclavos no podían votar. Entonces, aquí pues está la problemática donde entran aquellas personas de las cuales pues no van a poder votar, en el hecho de que pues estamos viviendo en un país, entre paréntesis, libre, entonces ¿dónde cabe eso? Ahora, yo considero que la epistocracia no es un buen punto de partida por el hecho de que esas personas, como lo menciona Eduardo, pueden ser corrompidas, pueden ser pagadas para poder votar por el que más les pague. Entonces, creo, y aquí pues hay dos problemáticas, obviamente. La epistocracia no puede funcionar porque si vamos a eso, pues ahora sí vamos a volver a los tiempos donde pues puede haber esclavitud, porque la persona tal que no está educada no puede votar por el hecho de que pues ¿cómo se llama? Su ámbito social o el lugar donde vivió pues no podían pagarle una educación, entonces ella no puede votar. Ahí está como que esa problemática en el punto de la epistocracia. No es porque la persona no quiso estudiar, es porque no tuvo las posibilidades de estudiar. Entonces, ahí es como que ese fallo, y considero que la democracia ahí puede entrar, pero ahora la democracia tiene pues estas problemáticas de que pues todo individuo a mayor de 18 años puede votar, ok, pero el individuo de 18 años toma un criterio razonable para votar. Ahí está el punto que ahorita mencioné y la problemática que ahí mencioné. Entonces, a partir de eso, no es tanto el sistema que se debe tocar, sino más bien la educación que se le debe dar al individuo social para poder decidir por quién votar. Entonces, considero que esto de la política debe ser con más profundidad hacia la reflexión de los individuos para poder ver por quién van a elegir para que tome sus propias decisiones, porque así, pues así todos tenemos esa libertad de escoger a las personas, pero pues aquí obviamente ahora sí, como lo menciona Eduardo, es meramente utópico el pensar que pues por medio de una democracia la sociedad o una gran parte de la sociedad pues va a estar conforme. Ahí está el problema. Gracias, Diego. Creo que señalas algo muy importante y muy relacionado con lo que otro filósofo político, David Esslin, mencionaba también al respecto sobre un argumento en contra de los sistemas epistócratas de corte ético, ¿no? Que rezaba básicamente que, digamos, dentro de un sistema epistocrático, aquellas personas que que poseyesen un menor valor en cuanto a sus decisiones, pues estaban siendo parte de una injusticia histórica, en tanto que, digamos, no se les había brindado las oportunidades en muchos casos necesarias para que tuviesen, digamos, elecciones más adecuadas, ¿no? Lalo, ¿tú qué opinas con respecto a esto?
¿Hay alguna manera en la cual dentro de un mismo sistema epistocrático se pudiese combatir esto? Bueno, yo creo que sería de primera yo digo que sería una tarea muy ardua, esto de la epistocracia. ¿Cómo es que se tendría que llevar a cabo? Algo más o menos paralelo como lo que hizo Aristóteles cuando planteó la democracia. Eh, pero creo que la epistocracia serían las personas que dirigirían, por ejemplo, a la nación o lo que se esté gobernando, serían las personas más aptas. Pues háblese como de un politólogo en estos casos. Entonces esa carrera sería lo más, un politólogo o un licenciado en derecho. Ellos serían los más beneficiados. Sin embargo, creo que eh, ahora algo que me gusta es de la democracia es el gabinete. Y Ujú. no, la persona que sabe tomar decisiones es la que está al frente esto de la epistocracia sería una tarea ardua, como más o menos lo que hizo Aristóteles con la democracia, sobre plantear los cimientos, quiénes son las personas que podían ser elegidas y todo esto. Y creo, pues en este caso, como los politólogos o los licenciados en derecho serían los que estarían como sí, pues serían como las personas más aptas como para gobernar. Sin embargo, como no creo, bueno, yo creo que no necesariamente serían ellos, aunque sí tienen varios conocimientos sobre lo que pasa dentro de un país, como las decisiones políticas o se saben toda la constitución política y eso. Sin embargo, pues también tienen bueno, no es que no sé, pero se tendría que tener como todo, toda una brecha de intelectuales o aptos, como a esta persona es apta como para de economía, esta en asuntos exteriores, y así cualquier cosa que se vaya poniendo como de normativa entre las naciones, como las reguladoras de la ONU y todo eso. Mm, pues sí, creería que sí suena muy utópico, pero para solucionar eso, creería que la educación entre los ciudadanos sería lo mejor. Y como lo que planteaba Diego, ¿quiénes serían las personas que votarían por esos intelectuales? Por las personas que van a decir, ¿serían los mismos intelectuales los que deciden sobre intelectuales? ¿O sería como en la democracia, cualquier persona vota por esos intelectuales? Digo que hay pues sí, puntos de reflexión, pero igual sería muy fortuito hacer como lo que hizo Aristóteles con la democracia. Lalo, por cierto que hablando de Aristóteles, si mal no recuerdo, en el libro 3 de su Política, él hace una defensa del sistema democrático como la mejor de las formas posibles de toma de decisiones colectivas, ¿no? Y muchos años después sale un teorema que se llama el teorema del jurado de Condorcet, supongo que están un poco familiarizados, y lo que dice básicamente ese teorema sin enunciarlo de manera tan formal, es que, digamos, para cierto número n de individuos que están por tomar una decisión de manera colectiva y dado cierto número de posibilidades, entre las cuales una de ellas es la mejor de todas, no, ciertos criterios, si la probabilidad en la decisión de cada uno de los votantes, dada cierta evidencia condicionada, es mayor al 50% o a un medio, pues entonces agregar más votantes, digamos, a ese colectivo, aumenta la probabilidad de que la decisión de la mayoría sea correcta. Es decir, en un límite la probabilidad de que la mayoría vote correctamente tiende a uno, ¿no? Y por otro lado, si la probabilidad es menor a un medio o a el 50%, entonces agregar más votantes empeora las cosas, ¿no? Y esta es una forma que se ha tomado
muy en serio dentro de la epistemología social para argumentar que bajo ciertas condiciones la democracia sería la mejor forma de gobierno. Sin embargo, me gustaría saber qué opinan ustedes, empezando por ti, Diego, con respecto a este argumento, que básicamente lo que dice es que matemáticamente se puede demostrar que una toma de decisiones colectiva puede, bajo ciertas condiciones, ser la mejor. O si encuentras algún fallo. No, no encuentro un fallo en eso a partir del hecho de que el gran número de personas que voten por el representante, lo considero bien por el hecho de que son la gran mayoría. Ahora, una de las partes de las que puedo estar como que más guiado y una de las formas democráticas de las que me gustó es la forma de cómo reparten los números en Estados Unidos, como por ejemplo, cada estado pues tiene puntos. A partir de esos puntos, si votan por azul o votan por rojo, si tiene mayor número el representante azul, entonces todo el número de ese estado pues se va para su candidatura. Esa forma de gobernar yo la considero bien por el hecho de que a partir de un gran número de personas, entonces, pues ahí ya puede haber una gran exactitud de la democracia. Ahora, pues vamos al otro punto donde pues las otras personas que pues votaron por el color rojo, pues ahí va a estar la inconformidad. Es ahí donde pues está el punto, la problemática que aquí también en México está por el hecho de que varias personas no están conformes con el presidente de estos tiempos o de este sexenio por el hecho de que pues no está haciendo como que las cosas bien, pero aquí está el punto donde fue escogido democráticamente. La gran mayoría de los individuos votó por él. Entonces, dado eso, considero que es legítimo hacer eso, de que la gran mayoría pueda escoger pues el representante. Ahora pues hay que conformarnos por el hecho de que pues está bien vivir en un estado libre, en un estado que pueda tener elecciones, y pues es mejor que pues vivir en un lugar donde pues nada más se quede un gobernante por el tiempo de que pues dura vivo. Ahí yo considero que sí, no estaría bien vivir. Es mejor que pues nos gobiernen 6 años mal que nos gobiernen una eternidad peor. Ok, Diego, muchas gracias. Lalo, ¿te gustaría decir algo adicional a lo que nos mencionó? Bueno, lo que planteaba Aristóteles, él mencionaba así como condiciones suficientes y necesarias para que se llevara a cabo la democracia. Y pues en eso sería que hasta determinar la zona geográfica. Incluso yo llegué a escuchar que de tanto por tanto tiene que ser el terreno para que se lleve a cabo la democracia. Entonces él ya... Ajá. No, nada, que se pudiera caminar de un extremo a otro. Que se pudiera caminar de un extremo a otro. Y bueno, pues yo digo que en su defensa sobre la democracia, pues sí, yo diría que eso estaría bien que, por ejemplo, como unas 3 colonias de aquí de Aguascalientes, eso sería la democracia y que pues hasta tú conocerías a las personas que vas a elegir y así sus estudios y pues en esas condiciones yo diría que la democracia sí sería una de las mejores formas, pero con esto, con la actual como zona geográfica como México, yo digo que ya entra en conflictos la democracia. Incluso hasta cuestionaría si la democracia sería el mejor vehículo para el desarrollo. Y mencionando como estas probabilidades que hablas de matemáticas y todo eso, eh, igual si un mayor número de integrantes, como mencionábamos, pues obvio que va a variar las elecciones. Como por ejemplo, si nada más teníamos a 200 personas y el 80% de ellas estaba a favor de una cierta persona, pues el 20% no. Y si le agregamos a esas 200 personas, 100 personas más,
pues obvio que va a afectar de un lado, de otro, y ahora ya se va a ver como, por ejemplo, si esas 100 personas deciden que ya no, pues ya se va a ver que bueno, sí, ya se va a ver casi que la mitad dice que sí, que no. Entonces eso empeoraría hasta las relaciones incluso entre las personas. Y como lo que mencionaba mi amigo Diego Vázquez sobre mm, las, el sistema democrático en Estados Unidos, pues ese, de verdad que a mí no me gusta ese sistema de elección, como, es como decir, ustedes por quién votan, y tú mismo que hablas de libertad y todo eso, ahí no se ve reflejada en su máxima expresión su libertad. Porque si gana el Estado, por ejemplo, por un voto, ganó los rojos, entonces todos los puntos se los llevan los rojos. Entonces, ¿dónde está la libertad de tú de darle tu elección a la persona que tú estás eligiendo? Bueno, pues eso yo sería. Yo diría que los sistemas demócratas se acoplan a cada contexto. Y incluso la otra vez estaba leyendo un artículo y quieren cambiar ese tipo bueno, no sería como de elecciones, porque no hace una representación como totalitaria o igualitaria, o libre o justa. Bueno, tu libertad está en el voto. Al ejercer tu voto, ahí ejerces tu libertad. Ahora, si la gran mayoría de las personas vota por el azul, entonces esos puntos se van para el candidato azul. Y ahí ya acaba tu libertad como individuo participativo de la sociedad. Ahora lo que toca hacer, pues, es trabajar en eso de que se hagan bien las cosas con el partido azul. Bueno, sí, pero por ejemplo, bueno, en las elecciones de Biden y de Trump, si cuentas los votos de para quién iban las mayorías de la persona, se las llevaba Trump. Entonces, nada más porque los puntos se le iban a Biden, perdió, por ejemplo, Biden. Entonces, ¿tú dirías que eso sería justo? Claro que es justo por el hecho de que ahí ya estás como que participando en las elecciones. Y a partir de eso, obviamente, el estado, vamos a poner, por ejemplo, el estado de Nueva York tiene 20 puntos y esos 20 puntos, obviamente, si son más por un voto, bueno, por un 5% de los votos gana el Partido Azul, todos esos 20 puntos se van para el Partido Azul y todos los votos del Partido Rojo, pues esos ya se desechan, se juntan todos y los 20 puntos se van para el Partido Azul. Entonces, ahí yo considero que está bien por el hecho de que pues aquí gana pues el mayor conjunto de personas que votaron por el azul. Aquí ya ahora sí hay una democracia, que mi voto no contó, que mi voto rojo pues no contó como tal. Yo quiero que mi voto cuente, pues sí cuenta, pero pues hasta un punto. Al poner pues tu papelito en la urna, hasta ahí acaba tu libertad como individuo. Lalo. Muy bien. Bueno, pues los estaba escuchando. Es interesante ver sus distintos puntos de vista. Eh, Efectivamente, de alguna manera, Estados Unidos es un país democrático, aunque dentro de de estos estándares, lo que se evalúa, pues entre otras cosas, es el proceso electoral de cada país y las libertades civiles, ¿no? Y en ese punto se encuentra algo por debajo el país de Estados Unidos en comparación con los países que mencionábamos en un principio. Y justo algo que me gustaría eh, preguntarles, aunque ya han adelantado un poco, es em, ¿cuáles creen ustedes que serían las diferencias más importantes, este, benéficas, con respecto a estas entidades democráticas y con respecto a nuestro país? Diego, te Vas, escuchamos. Diego. Sí. Bueno.
Perdón, yo pensaba que ibas a pronunciar el nombre de la persona para poder empezar. Bueno, considero... ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta? ¿Cuáles serían, digamos, las diferencias más significativas entre estas entidades democráticas y nuestro país? Por otra parte, también para agregar, bueno, algo que me hizo mucho ruido, ya lo meto a colación para que sea otra pregunta, es que generalmente se ha dicho que los países que no son, que son subdesarrollados son menos democráticos que otros. Sin embargo, cuando hacemos una revisión conceptual acerca de lo que se quiere decir por subdesarrollado, un país, vemos que se apela únicamente al sector económico del país. Entonces, con base en eso se establece que un país sea subdesarrollado o no, retomando un poco la lectura de Nussbaum, si ustedes recordarán, pues un país que digamos se enfoque únicamente en la rentabilidad, en sentido económico, pues parece que no implica que pueda ser un país desarrollado en otros aspectos, por ejemplo, en el aspecto educativo, como pasa en el caso como pasó en el caso de Sudáfrica o de Irán. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto también, como otra pregunta, el factor económico podría ser un determinante de que hayan buenas o malas democracias? Bueno, para poner la primera pregunta, considero que la democracia es la más factible para nuestro país por el hecho de que pues somos un país subdesarrollado. Por ejemplo, si ponemos la epistocracia, considero que no sea tan factible por el hecho de que pues vivimos con demasiadas personas que tienen carencias y a partir de esas carencias pues no van a poder participar en escoger pues a una persona que lo represente. Lo que se debe de hacer ahora y lo que yo considero que hicieron bien los de Chiapas con la guerra de los zapatistas fue escoger a personas que sepan qué es lo que están viviendo en su estado, en su pueblo, que haya representantes que vivan lo que, pues, bueno, que estén representando lo que están viviendo las personas, porque si escogemos a una persona que no sabe lo que se está viviendo en la sociedad de Aguascalientes, pues ahí yo creo que estamos mal como una sociedad. Pero poner una epistocracia o una aristocracia considero que no es factible para un país subdesarrollado por el hecho de que pues no va a haber muchas personas que van a poder votar y las personas que puedan votar quizás puedan estar corrompidas por el punto económico que ahorita mencionaste. Considero que lo económico toma gran partida en estos tiempos por lo mismo de que vivimos en una sociedad capitalista que con el punto de poder darle algo monetario a un individuo, ahí se puede corromper su voto. Ahora, considero que esos puntos de la economía deben de estar como que divididos o que ese manejo del dinero pues tenga una representación bien, pero aquí pues volvemos a un punto, nada más estaba como que volviendo como algo utópico, pero el hecho de que pues vivamos en una democracia para mí no está mal. El punto que está mal es que los representantes no tengan como que ese pensamiento crítico ante las adversidades que estamos pasando, como por ejemplo en el programa pasado sobre lo que está pasando en Tabasco. Gracias. Sí, 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 estoy bastante de acuerdo contigo, Diego, muchas gracias. Retomando un poco, que se me olvidó mencionar este punto, con respecto al argumento del teorema de jurado de Condorcet como apoyo para los sistemas democráticos, vemos que se trata, y bien retomando lo que tú dices, Lalo, de un argumento sobre probabilidades condicionadas, estamos de acuerdo, ¿no? Y se dice que si tienes más del 50% de probabilidades para
de entre una serie de posibilidades, escoger la más adecuada, pues entonces parece que si agregas más votantes o más personas que tomen decisiones, pues va a ser más fructífero el resultado, ¿no? En términos matemáticos va a tender a uno, ¿no? Sin embargo, esta probabilidad condicionada también, como tú dices, tiene sus efectos. Si, por ejemplo, tomamos en cuenta que no queda claro que la mayoría de las personas, ni siquiera la mayoría, este, tengan esa probabilidad mayor a 50%, ¿no? Para tomar decisiones correctas. Mm, ¿Tú qué opinas, Lalo, con respecto a lo que le preguntaba a Diego acerca de las diferencias entre los países democráticos más fuertemente desarrollados tanto en el aspecto económico como educativo, digamos nuestros sistemas? Sí, ya vamos, profe. Mm, Bueno, pues creo que la diferencia entre los países más demócratas, como lo mencionabas, que son los nórdicos, en su mayoría los nórdicos, y los países subdesarrollados, que serían como toda la mayoría de América Latina. Mm, pues sí hay diferencias. Yo diría, pues en todo lo que dijiste, en educación, en economía, yo diría que sí hay muchas diferencias. Sin embargo, yo diría que también hay cosas a favor en estos países subdesarrollados. Por ejemplo, como lo que mencionaba, si nada más parten de la condición de que para determinar una nación o una democracia subdesarrollada sería lo económico. Pues obvio que América Latina desde sus principios por ser ultrajada y robada, pues obvio que en economía se puede ver un poco desfavorecida, aunque puede haber sus excepciones como lo es Chile o Argentina, incluso México, nada más que pues los malos gobernantes han hecho algo de eso. Pues entre otras formas de gobierno como la epistocracia, pues no tendría un juicio porque simplemente no se ha llevado a cabo. No se vería como eso tendría que ser a priori. Hasta que un país lo ponga en práctica, veremos cuáles son los resultados y cuáles serían los posibles usos. Y pues ahorita, pues, ¿de qué pasteles nos van a comer si nada más tenemos el de la democracia? Entonces, pues, diría que sería bueno incursionar en otras nuevas formas de gobierno, porque yo diría que la democracia, desde que la planteó Aristóteles, ha sufrido muchos cambios y uno de esos, como mencionaba Diego, puede ser el capitalismo y otra más es la globalización. Yo diría que esas cosas vinieron a degradar la democracia, como, mm, como factores externos pueden implicar incluso adentro de tu territorio. Por eso las de estas de relaciones exteriores y todo eso, eso no lo tenía yo creo que en cuenta Aristóteles. Y pues yo digo que su planteamiento ya igual se puede modificar la democracia desde Aristóteles, pero yo diría que optaría por una nueva forma de gobierno o similar a los de estos países nórdicos. Considerando lo que menciona Eduardo Flores, me parece que sí se puede poner como que ese punto de escoger de perdiz, pues otro pastel que sea diferente a la democracia. Pero vamos a esto, somos un país grande, un país con una población de 130 millones de habitantes, y esos 130 millones de habitantes, pues está en un punto crítico en el cual pues no está en un punto crítico por el hecho de que no tiene precariedades, y al tener eso pues no puede funcionar ahorita como que esa aristocracia. Se debe de tener un nivel más alto económicamente, socialmente, ¿cómo se llama? Educativamente, para poder
hacer ese cambio o poder experimentar con ese nuevo sistema. Los nórdicos pues tienen un país pues muy pequeño, con ciudadanos pues una ciudadanía no muy poblada como aquí. Lalo, no sé si quieras decir algo para concluir. Pues sí, sería más o menos como volvernos a replantear los fundamentos de la democracia, esas condiciones que hablaban lo suficientes y necesarias para que se lleve a cabo. Y también cuestionarnos si la democracia sigue siendo o es viable para llevar a cabo una nación y tener en cuenta que puede haber otras opciones y que no se pueden desechar o a primera vista, sin tener también sus puntos a favor que pueden tener. Y eso sería todo. Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Fue muy agradable tenerlos el día de hoy platicando conmigo. Y así es como cerramos esta mesa. Gracias por su atención. Nos vemos. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Comunicación, presenta A Debatir.